Un hombre de 89 años fue humillado cuando pidió un simple sándwich en un café. Una mujer rica, impactada, notó algo en su muñeca que la dejó paralizada. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El viento salado de la ría de Vigo acariciaba suavemente el rostro de Carmen mientras contemplaba el horizonte desde el mirador del Monte do Castro. Las gaviotas revoloteaban sobre el puerto pesquero, sus gritos mezclándose con el murmullo lejano de la ciudad que comenzaba a despertar. Era su ritual matutino, un momento de paz antes de sumergirse en la rutina diaria que había construido cuidadosamente durante los últimos 9 años. A sus 32 años, Carmen había logrado establecer una vida aparentemente perfecta en Vigo. Su pequeña cafetería en el casco bello, Sabor a Mar, se había convertido en uno de los lugares más acogedores del barrio histórico. Las paredes de piedra centenaria guardaban historias de marineros y comerciantes, pero también ocultaban la suya propia, una que mantenía celosamente guardada en lo más profundo de su corazón. Mientras bajaba por las empinadas callejuelas hacia su negocio, sus pensamientos vagaron inevitablemente hacia Alejandro. El amor de su vida se había desvanecido como la niebla que frecuentemente cubría la ría, dejando tras de sí un vacío que solo una persona podía llenar. El pequeño Diego, su hijo de 9 años, quien en ese momento debía estar preparándose para ir al colegio bajo el cuidado de Rosa, su fiel vecina. Diego era el secreto mejor guardado de Carmen, un tesoro que protegía con fiereza del mundo exterior y especialmente de la familia de Alejandro. El niño había heredado los mismos ojos verdes de su padre, ese color que recordaba al mar en los días claros, y su sonrisa, capaz de iluminar hasta el día más gris de Vigo. Cada vez que lo miraba, Carmen sentía una mezcla de alegría y dolor que había aprendido a sobrellevar con el paso de los años. La cafetería comenzaba a llenarse con los habituales de primera hora, pescadores que regresaban del puerto, oficinistas camino al trabajo y turistas madrugadores explorando el casco antiguo. Carmen se movía entre las mesas con la elegancia de quien ha convertido su trabajo en un arte, sirviendo café con leche y las famosas tortillas que habían dado renombre a su local. Entre sorbo y sorbo de café, escuchaba retazos de conversaciones que se entremezclaban con el tintineo de tazas y el siseo de la máquina de café. Los clientes hablaban del tiempo, de la pesca del día, de los barcos que entraban y salían del puerto. Era una sinfonía familiar que la ayudaba a mantener a raya sus propios pensamientos. Sin embargo, ese día algo era diferente. Mientras limpiaba una mesa junto a la ventana, su mirada se detuvo en una fotografía en el periódico que había dejado olvidado un cliente. El corazón le dio un vuelco al reconocer el apellido en el titular: empresario local, Manuel Domínguez celebra 90 años. El rostro del anciano, aunque marcado por el tiempo, guardaba un inquietante parecido con Alejandro. Carmen se quedó inmóvil, sosteniendo el periódico con manos temblorosas. Nunca había conocido a los padres de Alejandro. Él siempre había sido reservado respecto a su familia, y después de su partida, ella había decidido mantener las distancias por el bien de todos. Pero ahora, viendo aquella imagen, sentía que el pasado que tanto se había esforzado por mantener alejado comenzaba a filtrarse en su presente como la humedad que penetra en los muros antiguos de la ciudad. El resto de la mañana transcurrió como en una nebulosa. Carmen atendía a los clientes mecánicamente, su mente dividida entre el presente y los recuerdos que luchaba por mantener bajo control. Recordaba los paseos con Alejandro por la playa de Samil, las promesas susurradas bajo las estrellas en el Parque do Castro, los planes de futuro que se habían desvanecido como la espuma de las olas. A media mañana, mientras preparaba un pedido especial de empanada gallega, Rosa apareció en la cafetería con noticias de Diego. El pequeño había ganado un concurso de dibujo en el colegio y su obra, un paisaje del puerto de Vigo con barcos pesqueros y gaviotas, sería expuesta en la biblioteca municipal. Carmen sonrió con orgullo y tristeza. El talento artístico de Diego era otro regalo heredado de su padre. La tarde comenzó a caer sobre Vigo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados
que se reflejaban en las aguas de la ría. Carmen comenzó a preparar el cierre del local, su mente ya anticipando el momento de recoger a Diego y escuchar todas las historias que su hijo tendría para contarle. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella, planes que comenzarían a desenvolverse con la llegada de un último cliente, alguien que cambiaría el curso de su cuidadosamente construida existencia. El tintineo de la campanilla de la puerta anunció la llegada de un cliente cuando Carmen ya estaba a punto de cerrar. La luz del atardecer dibujaba largas sombras en el suelo de piedra, mientras un anciano de aspecto distinguido entraba con paso inseguro en la cafetería. Carmen reconoció inmediatamente aquel rostro que había visto en el periódico esa misma mañana: Manuel Domínguez. El tiempo pareció detenerse mientras observaba al padre de Alejandro tambalearse ligeramente antes de dejarse caer en una de las sillas más cercanas. Sus manos, marcadas por la edad, temblaban visiblemente mientras intentaba sostener el bastón. Sin pensarlo dos veces, Carmen se acercó a él, controlando el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarla. «¿Se encuentra bien, señor? ¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó con voz suave, notando las miradas hostiles que le dirigían dos mujeres elegantemente vestidas que acababan de entrar tras él. «Don Manuel, le dijimos que no podía alejarse así del coche», exclamó una de ellas con tono irritado. «Tenemos que llegar a la residencia antes de que oscurezca». El anciano levantó la mirada hacia Carmen y por un momento ella sintió que se ahogaba. Aquellos ojos verdes, idénticos a los de Alejandro y Diego, la miraban con una mezcla de confusión y dignidad herida. «Solo quería un café», murmuró él, «como los de antes, en una taza de loza, no en esos vasos de plástico que me dan en la residencia». Las mujeres, que Carmen supuso serían cuidadoras de alguna residencia de ancianos, comenzaron a discutir entre ellas sobre la irresponsabilidad de dejar que el viejo se escapara durante el trayecto de regreso. Su tono despectivo y la forma en que ignoraban la presencia de Manuel hicieron que algo se removiera en el interior de Carmen. «Por supuesto que puede tomar un café», intervino con firmeza, «y lo serviré en nuestra mejor taza de loza gallega». Se dirigió hacia la barra, ignorando las protestas de las cuidadoras, y comenzó a preparar un café con leche como los que hacía su abuela, añadiendo una pizca de canela y una pequeña galleta de mantequilla casera. Mientras preparaba el café, su mente era un torbellino de recuerdos y emociones. ¿Cuántas veces había imaginado este momento? ¿Cuántas veces había ensayado en su mente qué diría si alguna vez se encontraba con la familia de Alejandro? Ahora, el destino había puesto en su camino al patriarca de los Domínguez de la manera más inesperada. Manuel saboreó el café con visible deleite, ignorando los comentarios impacientes de sus acompañantes. «Hace años que no probaba un café tan bueno», comentó con una sonrisa que transformó su rostro cansado. «Me recuerda al que preparaba mi esposa Pilar antes de que todo cambiara». La mención de Pilar, la madre de Alejandro, hizo que Carmen sintiera un nudo en la garganta. Sabía, por los pocos comentarios que Alejandro había compartido, que su madre había sido una mujer extraordinaria, conocida en todo Vigo por su bondad y su talento para la cocina. ¿Qué había sucedido con ella? ¿Por qué Manuel hablaba de ella en pasado con tanta tristeza? Las cuidadoras, perdiendo la paciencia, comenzaron a insistir en que debían marcharse. Carmen observó con impotencia cómo prácticamente arrastraban a Manuel hacia la puerta, su dignidad tan frágil como las hojas secas que el viento arrastraba por las calles del casco bello. «Esperen», llamó Carmen tomando una decisión repentina. «¿Podrían darme la dirección de la residencia? Me gustaría llevarle más café y algunas de nuestras especialidades a don Manuel». Las mujeres intercambiaron miradas de sorpresa antes de que una de ellas garabateara la dirección en una servilleta. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa con Diego, que parloteaba emocionado sobre su día en el colegio, Carmen sentía que algo fundamental había cambiado en su vida. El encuentro con Manuel había abierto una puerta que había mantenido cerrada durante 9 años, y ahora sabía que no podría volver a cerrarla. Observó a su hijo, que saltaba entre los charcos dejados por la lluvia de la tarde, su risa resonando en las calles empedradas. Diego se detuvo frente a un escaparate, señalando emocionado un libro de arte.
Sus ojos verdes brillaban con el mismo entusiasmo que Carmen recordaba haber visto tantas veces en los de Alejandro. Mientras preparaba la cena en su pequeño apartamento, con vistas al puerto, Carmen tomó una decisión. No podía seguir manteniendo a Diego alejado de su familia paterna, no cuando el destino había puesto en su camino esta oportunidad. Sin embargo, tendría que actuar con cautela, preparar el terreno cuidadosamente antes de revelar la verdad que había guardado durante tanto tiempo. La noche cayó sobre Vigo, y las luces del puerto comenzaron a parpadear como estrellas sobre el agua oscura de la ría. Carmen se acostó escuchando la respiración tranquila de Diego en la habitación contigua, mientras su mente trazaba planes para los días venideros. El encuentro con Manuel había sido solo el principio. Ahora tendría que navegar por las aguas turbulentas de un pasado que se negaba a permanecer oculto. Los días siguientes al encuentro con Manuel se convirtieron en un delicado baile de decisiones para Carmen. Cada mañana, mientras preparaba la masa de las empanadas en su cafetería, su mente vagaba hacia la dirección garabateada en aquella servilleta. Residencia Costa de Vigo, en las afueras de la ciudad, con vistas privilegiadas a la ría. Una semana después, Carmen se encontró frente al imponente edificio de la residencia, con una cesta llena de café recién molido y dulces caseros. El aroma a mar se mezclaba con el de los eucaliptos que rodeaban la propiedad, creando una atmósfera que intentaba vanamente imitar el calor de un hogar. «Vengo a ver a don Manuel Domínguez», anunció en recepción, controlando el temblor de su voz. La recepcionista la miró con curiosidad, poco acostumbrada a visitas que no fueran familiares directos. Mientras esperaba, Carmen observó el lugar. Paredes decoradas con fotografías antiguas del puerto de Vigo, muebles elegantes pero impersonales y un silencio apenas interrumpido por el sonido distante de una televisión. Manuel estaba sentado junto a una ventana, su mirada perdida en el horizonte, donde los barcos pesqueros regresaban con la captura del día. Al verla, sus ojos se iluminaron con un reconocimiento que hizo que el corazón de Carmen diera un vuelco. «La chica del café», sonrió, y por un momento, Carmen volvió a ver a Alejandro en aquella sonrisa. «Le he traído algo especial», dijo Carmen, desenvolviendo los paquetes con cuidado. El aroma del café recién molido pareció despertar algo en Manuel, que se irguió en su silla con renovado interés. Mientras servía el café en tazas que había traído específicamente para la ocasión, Carmen notó que las manos del anciano temblaban menos que el día de su encuentro. «Nadie había hecho algo así por mí en mucho tiempo», murmuró Manuel, saboreando el café. «Me recuerda a las mañanas en casa cuando Pilar». Su voz se quebró, y Carmen sintió que se acercaba a un territorio doloroso pero necesario. Con paciencia, Carmen comenzó a visitar a Manuel regularmente, llevando siempre algo especial de su cafetería. Poco a poco, fue ganándose la confianza no solo del anciano, sino también del personal de la residencia. Las cuidadoras que inicialmente la habían mirado con recelo, comenzaron a apreciar cómo sus visitas mejoraban el ánimo de Manuel. Durante estas visitas, Carmen descubrió fragmentos de la historia familiar que Alejandro nunca le había contado. Manuel había sido un empresario respetado en Vigo, dueño de una importante empresa de conservas. Su esposa Pilar era conocida por su participación en obras benéficas y su amor por la cocina tradicional gallega. Tenían una vida perfecta, hasta que el destino decidió ponerla a prueba. Pilar no pudo soportarlo, confesó Manuel un día, mientras compartían unas filloas que Carmen había preparado especialmente. Después de lo de Alejandro, se fue alejando poco a poco, como la niebla que sube desde la ría. Un día simplemente desapareció. Carmen escuchaba cada palabra con el corazón encogido, imaginando el dolor de aquella familia rota. Mientras tanto, en su cafetería, Diego continuaba creciendo, ajeno a la historia que lo conectaba con aquel anciano que poco a poco se había convertido en parte de la rutina de su madre. Una tarde, mientras Manuel le mostraba fotografías antiguas, Carmen se detuvo en una imagen que mostraba a Pilar en la cocina de su antigua casa. La mujer sonreía a la cámara mientras preparaba lo que parecían ser sus famosas empanadas. Algo en aquella imagen le resultó familiar a Carmen. «Esta foto», murmuró, recordando de pronto dónde había visto a aquella mujer. La había visto,
Estaba segura entre las personas sin hogar que solían reunirse cerca del puerto. Una mujer mayor que siempre llevaba un delantal desgastado y que a veces se detenía frente al escaparate de su cafetería, observando con ojos vidriosos las empanadas expuestas. El descubrimiento la dejó sin aliento. Pilar, la madre de Alejandro, la abuela de Diego, no había desaparecido del todo. Estaba allí, en las calles de Vigo, como un fantasma del pasado que se negaba a alejarse completamente de su antigua vida. Carmen guardó esta revelación para sí misma, consciente de que necesitaría tiempo y estrategia para manejar esta información. Mientras tanto, continuó sus visitas a Manuel, cada vez más convencida de que el destino la había puesto en el camino de esta familia por una razón. Las tardes en la residencia se convirtieron en un ritual que tanto Manuel como Carmen esperaban con ansias. Él le contaba historias del antiguo Vigo, de los años dorados de su empresa y sobre todo de Alejandro. Cada anécdota era un tesoro que Carmen guardaba celosamente, pensando en el día en que podría compartirlas con Diego. La rutina de Carmen se había transformado sutilmente desde el encuentro con Manuel. Sus mañanas en la cafetería continuaban igual, pero sus tardes se dividían ahora entre el cuidado de Diego y las visitas a la residencia. Rosa, su vecina, se había convertido en una aliada indispensable, cuidando al pequeño durante estas ausencias cada vez más frecuentes. Una tarde lluviosa, típica del otoño vigués, Carmen se encontraba limpiando el mostrador de su cafetería cuando la vio. Una mujer mayor, con el pelo gris despeinado y un delantal desgastado, se detuvo frente al escaparate. Sus ojos, aunque nublados por años de dolor, mantenían un destello de lucidez mientras observaba las empanadas expuestas. Era Pilar, y esta vez Carmen estaba segura. Con el corazón latiendo aceleradamente, Carmen tomó una decisión instantánea. Salió a la calle con una empanada recién horneada y un café caliente. ¿Le gustaría entrar? Está empezando a llover más fuerte, ofreció con una sonrisa amable. Pilar la miró con desconfianza inicial, pero el aroma de la empanada pareció despertar algo en ella. Con pasos vacilantes, entró en la cafetería y se sentó en una mesa apartada, junto a la ventana. Carmen observó cómo sus manos, marcadas por la intemperie, acariciaban la taza de café como si fuera un tesoro. «Esta empanada», murmuró Pilar después del primer bocado, «me recuerda a las que yo hacía». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba comiendo, saboreando cada bocado como si estuviera recuperando algo perdido hace mucho tiempo. Carmen se sentó frente a ella, respetando su silencio pero manteniéndose presente. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales del escaparate, creando una cortina de agua que aislaba aquel momento del resto del mundo. Poco a poco, Pilar comenzó a hablar, palabras entrecortadas al principio, que fueron formando la historia de una mujer que había elegido el autoexilio como castigo autoimpuesto. «No pude quedarme», confesó Pilar, su voz apenas un susurro. Cada rincón de la casa, cada fotografía, todo me recordaba a él. Manuel intentó mantenerme a flote, pero yo solo quería desaparecer. Carmen escuchaba, su propio corazón resonando con el dolor de aquella mujer que había perdido tanto. ¿Cómo podría contarle que una parte de Alejandro seguía viva, que su nieto heredó no solo sus ojos verdes, sino también su sonrisa? Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Pilar comenzó a aparecer en la cafetería cada tarde, atraída por el aroma de las empanadas y la calidez del lugar. Carmen la acogió sin presiones, ofreciéndole no solo comida, sino también un espacio seguro donde poder existir sin el peso de las expectativas. Una tarde, mientras Pilar ayudaba a Carmen a preparar la masa para las empanadas, un gesto que surgió naturalmente, la puerta de la cafetería se abrió y entró Diego, recién salido del colegio. El niño se detuvo en seco al ver a la desconocida junto a su madre, pero su curiosidad natural pronto venció cualquier timidez. «Hola, ¿estás ayudando a mamá con las empanadas?», preguntó con una sonrisa que iluminó toda la estancia. Pilar se quedó paralizada, el rodillo de amasar suspendido en el aire. Aquella sonrisa, aquellos ojos, era como ver a Alejandro de nuevo, pero en miniatura. Carmen contuvo la respiración,
observando el encuentro entre abuela y nieto. Aunque solo ella conocía el verdadero significado de aquel momento, Pilar, sin saber que estaba frente a su propio nieto, respondió con voz temblorosa a las preguntas curiosas de Diego sobre la mejor manera de hacer empanadas. Esa noche, después de acostar a Diego, Carmen se sentó en su pequeña terraza con vistas al puerto. Las luces de los barcos pesqueros parpadeaban en la distancia mientras ella reflexionaba sobre los acontecimientos del día. Tenía ahora dos misiones paralelas: continuar fortaleciendo su vínculo con Manuel en la residencia y al mismo tiempo ayudar a Pilar a recuperar su dignidad y sentido de pertenencia. El destino había puesto en sus manos los hilos de esta historia fragmentada, y Carmen sentía la responsabilidad de tejerlos nuevamente juntos. Pero sabía que debía hacerlo con extrema delicadeza, pues un movimiento en falso podría hacer que todo se desmoronara como un castillo de naipes. Las semanas transcurrían en Vigo, con la suavidad de las olas en un día calmo. La presencia de Pilar en la cafetería se había vuelto tan natural como el aroma del café recién hecho y el trajín de los pescadores en las primeras horas de la mañana. Sus manos, antes temblorosas, habían recuperado la seguridad al amasar, y sus empanadas comenzaban a rivalizar con las de Carmen en popularidad. Diego, con la curiosidad propia de sus 9 años, se había convertido en el ayudante más entusiasta de Pilar. Cada tarde, después del colegio, corría a la cocina de la cafetería para aprender los secretos de la cocina tradicional gallega. «Tienes un don especial», le decía Pilar, mientras le enseñaba a doblar perfectamente los bordes de una empanada. «Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo». Carmen observaba estas interacciones con una mezcla de alegría y aprensión. Veía cómo Pilar se transformaba en presencia de Diego, cómo sus ojos recuperaban el brillo y sus movimientos se volvían más seguros. La mujer que había elegido vivir en las calles comenzaba a mostrar destellos de la persona que había sido antes. Una tarde, mientras preparaban el cierre de la cafetería, Diego dibujaba en una mesa cercana. Sus trazos seguros captaban la esencia del puerto de Vigo con una precisión sorprendente para su edad. Pilar se acercó a observar el dibujo y se quedó paralizada. «Este trazo», murmuró, sus dedos rozando suavemente el papel. Alejandro dibujaba exactamente así. Tenía la misma forma de captar la luz sobre el agua. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba alternativamente el dibujo y al niño, como si por primera vez notara algo que había estado frente a ella todo el tiempo. Carmen sintió que el momento que tanto temía se acercaba. La mirada de Pilar se volvió inquisitiva, buscando en el rostro de Diego respuestas a preguntas que aún no se atrevía a formular. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, la campanilla de la puerta anunció la llegada de un cliente inesperado. Manuel Domínguez, apoyado en su bastón y acompañado por una de las cuidadoras de la residencia, entró en la cafetería. Carmen había mencionado su negocio durante sus visitas, pero nunca esperó que el anciano se presentara por su cuenta. El destino, aparentemente, había decidido acelerar el curso de los acontecimientos. «Quería ver dónde hace usted esas maravillas que me lleva a la residencia», explicó Manuel con una sonrisa. Su mirada recorrió el local hasta detenerse en la escena que se desarrollaba junto a la ventana. Pilar, su esposa, a quien no había visto en años, de pie junto a un niño que dibujaba el puerto. El tiempo pareció detenerse en la cafetería. Pilar se quedó inmóvil como una estatua de sal, mientras Manuel la miraba con una mezcla de incredulidad y anhelo. Diego, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, continuaba añadiendo detalles a su dibujo. Carmen actuó con rapidez. «Diego, cariño, ¿por qué no vas con Rosa? Debe estar esperándote para la clase de música». El niño recogió sus cosas, se despidió con un abrazo de Pilar, como ya era su costumbre, y salió de la cafetería, dejando tras de sí un silencio cargado de emociones contenidas. «Pilar», la voz de Manuel temblaba. Después de tanto tiempo, la mujer dio un paso atrás como un animal asustado. Sus ojos buscaron la salida, pero Carmen se interpuso suavemente. «Por favor», susurró, «han pasado muchos años. Quizás es momento de hablar». La cuidadora, percibiendo la delicadeza de la situación, se ofreció a esperar fuera. Carmen preparó té de tila para todos
y dispuso en la mesa las galletas de mantequilla que tanto le gustaban a Manuel. El aroma familiar pareció calmar los nervios de Pilar, que finalmente se sentó, aunque manteniendo una distancia prudencial de su esposo. «Te he buscado durante años», comenzó Manuel, su voz cargada de emoción. «Cada día, cada momento, pensando dónde estarías, si estarías bien». Pilar mantenía la mirada fija en su taza de té. «No podía quedarme», respondió finalmente. Todo me recordaba a él. Cada rincón de la casa gritaba su ausencia. Y tú eras tan fuerte, seguías adelante, mientras yo me ahogaba en mi dolor. Carmen escuchaba en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Observaba cómo estos dos seres, separados por años de dolor no procesado, comenzaban lentamente a reconectarse a través de sus heridas compartidas. Y en medio de todo esto, el secreto de Diego pesaba cada vez más en su conciencia. La reunión en la cafetería se extendió hasta bien entrada la noche. Carmen había llamado a Rosa para que se quedara con Diego, mientras ella facilitaba este reencuentro que parecía inevitable. Manuel y Pilar, sentados uno frente al otro, comenzaron a desenterrar años de silencios y dolor contenido. «¿Por qué las calles, Pilar?», preguntó Manuel con suavidad. «Teníamos una casa, una vida». «La casa era una jaula de recuerdos», respondió ella, su voz más firme ahora. «En las calles nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí. Era más fácil ser una desconocida que ser la madre que no supo proteger a su hijo». Carmen escuchaba mientras preparaba más té, cada palabra resonando en su interior con un significado especial. Pensaba en Diego, en cómo su existencia podría sanar o abrir aún más estas heridas tan profundas. «Pero algo ha cambiado», observó Manuel mirando a su alrededor. «Estás aquí, en esta cafetería, cocinando de nuevo». Pilar esbozó una pequeña sonrisa, la primera de la noche. «Carmen, ella me recordó quién era yo antes. Y Diego», su voz se quebró al mencionar al niño. «Ese pequeño tiene algo especial. Cuando lo veo dibujar, cuando sonríe». Manuel asintió, y Carmen notó que él también había percibido las similitudes. «Lo he notado», dijo el anciano. «Sus ojos, su forma de moverse, me recuerda tanto a Alejandro», completó Pilar en un susurro. Carmen sintió que el momento se acercaba. Las miradas de Manuel y Pilar se volvieron hacia ella, llenas de preguntas no formuladas. El aire en la cafetería se volvió denso, con la expectativa de revelaciones inminentes. «Hay algo que deben saber», comenzó Carmen, su voz temblando ligeramente. «Pero antes, necesito que entiendan por qué he guardado este secreto durante tanto tiempo». La historia comenzó a fluir. Su relación con Alejandro, los planes que tenían, cómo ella descubrió que estaba embarazada justo cuando él ya no estaba. Les habló de su decisión de proteger a Diego, de construir una vida tranquila lejos de un dolor que entonces parecía demasiado grande para compartir. «Cada día veo a Alejandro en él», confesó Carmen, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Su talento para el dibujo, su forma de ver el mundo, su bondad. Pilar se llevó las manos al rostro, comprendiendo finalmente por qué se había sentido tan conectada con el niño desde el primer momento. Manuel se mantuvo en silencio, procesando la información que acababa de recibir. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente Pilar. «¿Por qué nos lo cuentas ahora?». «Porque los he visto cambiar», respondió Carmen con sinceridad. «He visto cómo Diego ha traído luz a tu vida, Pilar, incluso antes de saber quién eras. He visto la dignidad y el amor en los ojos de Manuel durante nuestras conversaciones en la residencia. Y sobre todo porque Diego merece conocer su historia completa, saber de dónde viene». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido distante de las gaviotas y el murmullo del mar. La noche había caído completamente sobre Vigo, y las luces del puerto creaban reflejos danzantes en los cristales de la cafetería. «Quiero conocerlo», dijo Manuel finalmente, su voz firme a pesar de la emoción. «Quiero conocer a mi nieto». Pilar asintió, incapaz de hablar, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Carmen comprendió que había llegado el momento de comenzar a tejer nuevamente los hilos rotos de esta familia. «Mañana», propuso Carmen. «Vengan mañana por la tarde. Diego estará aquí después del colegio y podremos hablar con él juntos,
Pero necesito que entiendan algo. Él es un niño sensible y perceptivo. Necesitará tiempo para procesar todo esto. Mientras Manuel y Pilar se preparaban para marcharse, ahora juntos después de tantos años separados, Carmen notó un cambio sutil en el ambiente. El peso del secreto que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a aligerarse, transformándose en la promesa de un nuevo comienzo para todos. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual para Vigo. La niebla que habitualmente cubría la ría se había disipado, dejando ver un cielo de un azul intenso que parecía presagiar cambios importantes. Carmen apenas había dormido, repasando mentalmente una y otra vez cómo explicaría a Diego la verdad sobre su familia. Durante el desayuno, observó a su hijo con especial atención. Diego untaba mermelada en su tostada mientras repasaba sus deberes de matemáticas, ajeno a cómo su vida estaba a punto de cambiar. «Mamá», dijo de repente, «¿por qué me miras así?» Carmen sonrió, acariciando su cabello. «Porque eres lo más importante de mi vida, cariño. Y porque hoy tenemos que hablar de algo muy especial». En la cafetería, Carmen se movía como en una nebulosa, su mente dividida entre la atención a los clientes y la preparación para la tarde. Había decidido cerrar temprano, creando un espacio íntimo para el encuentro que se avecinaba. Pilar llegó primero, como de costumbre, pero esta vez vestía ropa nueva y llevaba el pelo recogido con cuidado, señales del esfuerzo por recuperar su dignidad. «He horneado sus galletas favoritas», dijo Pilar, mostrando una caja con las famosas galletas de mantequilla que tanto le gustaban a Diego. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba la caja sobre el mostrador. Manuel llegó poco después, acompañado por una cuidadora que, conociendo la situación, se retiró discretamente prometiendo volver más tarde. El anciano llevaba un paquete envuelto en papel de regalo bajo el brazo que depositó con cuidado en una mesa. A las 5 en punto, el sonido de la campana de la puerta anunció la llegada de Diego. El niño se detuvo en seco al ver el local cerrado pero lleno de gente conocida. Su madre detrás del mostrador, Pilar junto a los hornos y aquel señor mayor que había visto una vez sentado en una de las mesas. «Ven aquí, mi amor», llamó Carmen, extendiendo su mano. Diego se acercó, sus ojos verdes brillando con curiosidad. «¿Recuerdas que esta mañana te dije que teníamos que hablar de algo especial?» Diego asintió, sentándose junto a su madre en una de las mesas que había dispuesto en círculo. Carmen tomó aire y comenzó a hablar con suavidad. «¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes tanto talento para dibujar? ¿O por qué tus ojos son tan verdes como el mar en primavera?» «Como los de papá», respondió Diego con naturalidad. Aunque Carmen nunca había ocultado la existencia de Alejandro, tampoco había profundizado mucho en el tema. «Exacto, como los de tu papá», confirmó Carmen. «Y, ¿sabes? Hay personas aquí que conocieron muy bien a tu papá, que lo vieron crecer, que lo amaron tanto como nosotros». Los ojos de Diego se movieron entre Manuel y Pilar, comenzando a comprender. Manuel se aclaró la garganta, emocionado. «Yo soy tu abuelo, Diego», dijo con voz suave. «Y ella», señaló a Pilar, «es tu abuela». El silencio que siguió parecía contener todo el peso del mar. Diego miró a su madre, buscando confirmación, y al ver su sonrisa tranquilizadora, volvió a mirar a sus recién descubiertos abuelos. «¿Por eso Pilar me enseña a hacer empanadas como las hacía papá?», preguntó finalmente, su mente infantil conectando las piezas del rompecabezas. Pilar dejó escapar un sollozo contenido. «Sí, mi niño. Tu padre pasaba horas conmigo en la cocina, aprendiendo cada receta igual que tú ahora». Manuel se levantó lentamente y tomó el paquete que había traído. «Esto era de tu padre», dijo, ofreciéndoselo a Diego. «Creo que ahora debe ser tuyo». Con manos temblorosas, Diego desenvolvió el regalo. Era un cuaderno de dibujo, lleno de bocetos del puerto de Vigo, de barcos pesqueros, de gaviotas en vuelo. En la primera página, una firma: Alejandro Domínguez. «Dibujaba igual que tú», explicó Manuel, su voz cargada de emoción. «Tenía la misma forma de captar la luz, la misma manera de ver la belleza en las cosas más simples». Diego pasaba las páginas con reverencia, sus dedos trazando suavemente los dibujos de su padre. De repente se levantó y, sin decir palabra,
Abrazó primero a Manuel y luego a Pilar, quien lo envolvió en sus brazos como si nunca quisiera dejarlo ir. Carmen observaba la escena con lágrimas en los ojos, sintiendo que un círculo comenzaba a cerrarse. El peso que había cargado durante 9 años comenzaba a transformarse en algo diferente, algo que se parecía mucho a la esperanza. Los días siguientes al encuentro transcurrieron en una especie de ensueño para todos los involucrados. La cafetería se convirtió en el centro de gravedad de esta familia recién reunida, un espacio donde el pasado y el presente comenzaban a entretejerse con hilos de esperanza. Pilar, que hasta hacía poco vivía en las calles, aceptó finalmente la ayuda que Manuel le había ofrecido durante años. Carmen cedió el pequeño apartamento sobre la cafetería que usaba como almacén, transformándolo en un hogar temporal para Pilar. Cada mañana, la mujer bajaba temprano para ayudar con las preparaciones del día, recuperando poco a poco no solo sus habilidades culinarias, sino también su lugar en el mundo. Manuel, por su parte, comenzó a pasar más tiempo fuera de la residencia. Las cuidadoras, testigos del cambio positivo en su estado de ánimo, acordaron un horario más flexible que le permitía pasar las tardes en la cafetería con su familia. Se instalaba en una mesa junto a la ventana, donde ayudaba a Diego con sus deberes o compartía historias sobre el antiguo Vigo. ¿Es verdad que papá ganó un concurso de dibujo cuando tenía mi edad?, preguntó Diego una tarde, mientras trabajaba en un nuevo boceto del puerto. Manuel sonrió, sacando de su cartera una fotografía amarillenta. Sí, fue en la Feria de Arte Escolar. Dibujó esta misma vista del puerto, pero en aquella época los barcos eran diferentes. Diego absorbía cada historia, cada detalle sobre su padre con una avidez que conmovía a todos. Carmen observaba cómo su hijo florecía bajo la atención de sus abuelos, su personalidad expandiéndose como una vela desplegada al viento. La transformación más notable, sin embargo, fue la de Pilar. El contacto diario con Diego pareció despertar en ella una fuerza que creía perdida. Comenzó a cuidar más su aspecto, recuperó el orgullo en su trabajo y poco a poco las sombras en sus ojos fueron cediendo paso a una luz renovada. Una mañana, mientras preparaban la masa para las empanadas, Pilar se detuvo de repente. ¿Sabes, Carmen? Durante años me culpé por no haber estado más presente en la vida de Alejandro. Pensé que alejándome estaba pagando una especie de penitencia, pero ahora comprendo que el verdadero castigo fue privarme de la posibilidad de amar y ser amada. Carmen la abrazó en silencio, comprendiendo el peso de aquellas palabras. Ella misma había cargado con sus propias culpas durante años, preguntándose si había hecho lo correcto al mantener a Diego alejado de su familia paterna. Los clientes habituales de la cafetería notaron los cambios. El local parecía más luminoso, más vivo. Las empanadas de Pilar se convirtieron en una atracción por sí mismas, recuperando recetas antiguas que había aprendido de su propia abuela. La gente comenzó a hacer cola para probar sus famosas empanadas de zamburiñas y sus pasteles de maíz. Manuel, por su parte, comenzó a recuperar su papel como patriarca de la familia, pero de una manera diferente a la de antaño. Ya no era el empresario autoritario, sino un abuelo cariñoso que encontraba su mayor alegría en los pequeños momentos compartidos con su nieto. Una tarde, mientras Diego practicaba con acuarelas tratando de captar los tonos del atardecer sobre la ría, Manuel se acercó a Carmen. «Gracias», dijo simplemente, «hijo, por mantener viva la esencia de Alejandro en Diego, por cuidarlo también, por darnos esta segunda oportunidad». Carmen sonrió, observando cómo Pilar se acercaba a Diego para mostrarle cómo mezclar los colores para conseguir el tono exacto del cielo vigués. «Todos merecemos segundas oportunidades», respondió. «Y Diego merece conocer toda su historia, todo el amor que lo rodea». La cafetería se había convertido en mucho más que un negocio. Era un refugio donde las heridas del pasado comenzaban a sanar, donde los recuerdos dolorosos se transformaban en historias de esperanza, donde una familia rota encontraba el camino de regreso a casa. Y en medio de todo, Diego continuaba creciendo, dibujando, aprendiendo. Sus cuadernos se llenaban no solo de bocetos del puerto y los barcos, sino también de retratos, su madre preparando café, su abuela amasando empanadas, su abuelo contando historias.
Cada dibujo era un testimonio del amor que había encontrado su camino de vuelta a través de las generaciones. El otoño en Vigo había dado paso al invierno, y con él llegaron los primeros preparativos para las fiestas navideñas. La cafetería de Carmen se había transformado por completo. Guirnaldas decorativas colgaban de las vigas de madera y el aroma de las tradicionales filloas dulces se mezclaba con el del café recién molido. Pilar, que ahora vivía permanentemente en el apartamento sobre la cafetería, había recuperado no solo su apariencia, sino también su espíritu. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con seguridad mientras preparaba los dulces típicos de la época. La cocina se había convertido en su santuario, un espacio donde podía expresar todo el amor que durante años había mantenido contenido. «Abuela», llamó Diego una tarde mientras la observaba trabajar, «¿me enseñas a hacer turrón como el que hacías para papá?». La palabra «abuela» todavía hacía que los ojos de Pilar se humedecieran de emoción. Cada vez que Diego la llamaba así, sentía que una parte de su corazón, que creía perdida para siempre, volvía a latir con fuerza. Manuel, que había decidido pasar las fiestas fuera de la residencia, se había instalado temporalmente en una habitación que Carmen había acondicionado en la parte trasera de la cafetería. Su presencia constante había traído una nueva dimensión a la vida familiar. Cada tarde, después de que Diego terminara sus deberes, el anciano compartía historias sobre el Vigo de su juventud, sobre la empresa familiar que había construido y, sobre todo, sobre Alejandro. «Tu padre tenía tu misma curiosidad», explicaba Manuel mientras hojeaban juntos viejos álbumes de fotos. «Siempre quería saber el porqué de las cosas, siempre buscaba la belleza en los detalles más pequeños». Carmen observaba estas interacciones con una mezcla de alegría y nostalgia. Ver a Diego rodeado del amor de sus abuelos era un regalo que nunca había imaginado posible. La cafetería, que siempre había sido su refugio, se había convertido en el corazón de esta familia reconstituida. Un día, mientras preparaban el local para cerrar, Pilar se acercó a Carmen con una propuesta. «He estado pensando», comenzó con voz suave, «que quizás podríamos expandir el negocio, convertir la cafetería en un restaurante-cafetería. Tengo tantas recetas antiguas y la gente parece disfrutar tanto de la cocina tradicional». Carmen la miró sorprendida. La mujer que tenía delante no se parecía en nada a la persona perdida que había encontrado meses atrás frente a su escaparate. Esta Pilar irradiaba confianza, tenía proyectos, miraba hacia el futuro con esperanza. «Me parece una idea maravillosa», respondió Carmen abrazando a su suegra. «Podríamos llamarlo Sabor a Familia». La noticia de la expansión del negocio trajo nueva vida a la rutina diaria. Manuel, recuperando algo de su antiguo espíritu empresarial, comenzó a aportar ideas sobre la gestión y el marketing. Diego se ofreció a diseñar el nuevo logo, combinando elementos del puerto con símbolos culinarios en un estilo que recordaba sorprendentemente al de su padre. Una tarde, mientras revisaban los planos de la renovación, Pilar encontró algo especial entre sus viejas pertenencias: un cuaderno de recetas que había comenzado a escribir cuando Alejandro era pequeño. «Quería que tuviera un registro de todas nuestras tradiciones familiares», explicó con voz temblorosa. «Ahora puede ser para Diego». El cuaderno, amarillento por los años pero perfectamente conservado, contenía no solo recetas, sino también pequeñas anotaciones sobre la vida cotidiana, fotografías pegadas entre las páginas y hasta algunos dibujos hechos por Alejandro. Era un tesoro familiar que conectaba el pasado con el presente. Diego pasaba horas estudiando cada página, fascinado por las conexiones que descubría con su padre. «Mira, mamá», exclamó un día, «papá también dibujaba en los márgenes de las recetas y sus garabatos son como los míos». La transformación de la cafetería avanzaba a buen ritmo. Las paredes se pintaron con colores cálidos, se instalaron nuevas mesas de madera noble y la cocina se amplió para dar cabida a los ambiciosos planes de Pilar. Pero más importante que los cambios físicos era la transformación que se estaba produciendo en las personas. Carmen veía cómo su pequeña familia se expandía y florecía. Diego, que siempre había sido un niño feliz, ahora brillaba con una luz especial, nutrido por el amor y las historias de sus abuelos.
Manuel había recuperado el propósito en su vida, compartiendo su experiencia y sabiduría. Y Pilar, la que más profundamente había sufrido, ahora era un pilar de fortaleza y amor para todos. Cada noche, después de cerrar el local, la familia se reunía alrededor de una mesa para compartir la cena. Eran momentos preciosos donde las risas se mezclaban con las historias, donde el pasado y el presente se entretejían, creando nuevos recuerdos. Y en medio de todo, el espíritu de Alejandro parecía estar presente, vivo en los ojos de su hijo, en las recetas de su madre, en las historias de su padre y en el amor que Carmen mantenía vivo en su corazón. La primavera llegó a Vigo con una explosión de color y renovación. Las obras de remodelación de la cafetería estaban casi terminadas y el nuevo sabor a familia comenzaba a tomar forma. Las ventanas más grandes dejaban entrar más luz, iluminando las paredes donde ahora colgaban los dibujos de Diego junto a los de su padre, creando una galería que contaba la historia de 2 generaciones de artistas. Pilar se había convertido en el alma de la cocina. Sus manos expertas guiaban a un pequeño equipo de ayudantes en la preparación de platos tradicionales gallegos, cada uno con su toque especial. El aroma de las empanadas recién horneadas, el pulpo a la feira y los mejillones al vapor atraía a vecinos y turistas por igual. «Abuela», dijo Diego una tarde, mientras la ayudaba a preparar la masa para las filloas, «¿crees que papá estaría orgulloso de nosotros?» Pilar detuvo lo que estaba haciendo y abrazó a su nieto, manchándolo de harina en el proceso. «Tu padre estaría más que orgulloso, mi amor. Estaría feliz de ver cómo su familia se ha vuelto a unir, cómo su arte vive en ti y cómo su amor nos ha ayudado a sanar». Manuel, que observaba la escena desde su mesa habitual junto a la ventana, sonrió con lágrimas en los ojos. Había dejado la residencia definitivamente, instalándose en un pequeño apartamento cerca de la cafetería. Su presencia diaria aportaba un aire de dignidad al establecimiento, y los clientes disfrutaban escuchando sus historias sobre el antiguo Vigo. Carmen contemplaba todo esto con el corazón lleno de gratitud. La decisión de revelar la verdad sobre Diego, aunque difícil en su momento, había traído consigo una cascada de bendiciones. Su pequeña cafetería se había transformado en un verdadero hogar para todos, un lugar donde las heridas del pasado se convertían en cicatrices que contaban historias de superación y amor. Una tarde, mientras preparaban la inauguración oficial del renovado establecimiento, Diego se acercó a su madre con un dibujo especial. Era un retrato de toda la familia reunida en la cafetería. Carmen detrás del mostrador, Pilar en la cocina, Manuel en su mesa junto a la ventana, y él mismo dibujando. Pero había algo más. En un rincón del dibujo, como una presencia luminosa, había incluido a su padre. «Es para colgar en la entrada», explicó Diego. «Así todos podrán ver que este es un lugar donde las familias se reúnen, donde el amor nunca se va del todo». El día de la inauguración amaneció radiante. La luz del sol se filtraba a través de las nuevas ventanas, haciendo brillar los utensilios de cocina y creando reflejos dorados en las paredes recién pintadas. El dibujo de Diego ocupaba un lugar de honor en la entrada, enmarcado con sencilla elegancia. Los primeros clientes comenzaron a llegar, atraídos por el aroma de las especialidades de Pilar y la promesa de una experiencia única. La fusión de cafetería tradicional con restaurante gallego resultó ser un éxito inmediato. Las mesas se llenaron rápidamente de familias y amigos que compartían platos y conversaciones. En un momento tranquilo entre el ajetreo, Carmen reunió a su familia en la cocina. «Quiero agradecerles», comenzó, su voz cargada de emoción. «Gracias por permitirme ser parte de esta familia, por aceptar mis decisiones pasadas y por ayudarme a criar a un niño tan maravilloso como Diego». Pilar tomó las manos de Carmen entre las suyas. «Somos nosotros los que debemos agradecerte. Nos devolviste la vida cuando nos habíamos perdido en la oscuridad. Nos diste a Diego, que es como tener un pedacito de Alejandro con nosotros». Manuel se unió al grupo, colocando una mano sobre el hombro de su nieto. «Somos una familia», dijo con simplicidad. «Diferentes, imperfectos, pero unidos por el amor y los recuerdos». Diego observaba a su familia con una sonrisa.
sus ojos verdes brillando con la misma intensidad que los de su padre. En sus manos sostenía su cuaderno de dibujo, donde cada día registraba los pequeños momentos que hacían especial su vida. Su abuela enseñándole los secretos de la cocina gallega, su abuelo contándole historias del viejo Vigo, su madre preparando el mejor café de la ciudad. El sonido de las olas del mar llegaba suavemente hasta la cafetería, mezclándose con las risas y conversaciones de los clientes. En las paredes, los dibujos de padre e hijo contaban una historia de amor que trascendía el tiempo. Y en el aire, el aroma de las recetas tradicionales se mezclaba con el del café recién hecho, creando una sinfonía de sabores que hablaba de hogar, de familia, de amor. El éxito de Sabor a Familia había superado todas las expectativas. En apenas unos meses, el establecimiento se había convertido en uno de los lugares más queridos de Vigo, donde la comida tradicional gallega se servía con un toque especial de calidez familiar. Las recetas de Pilar, transmitidas de generación en generación, atraían a personas de toda la región, y las historias de Manuel sobre el antiguo Vigo cautivaban a los comensales. Una mañana de verano, mientras Diego ayudaba a su abuela a preparar la masa para las empanadas, un periodista local se presentó en el restaurante. Había oído hablar de la historia detrás del negocio familiar y quería escribir un artículo sobre ellos. «Es más que un restaurante», explicó Carmen al periodista mientras servía café. «Es la historia de una familia que encontró su camino de regreso al amor, a la unidad, a la esperanza». Pilar, que ahora lucía un elegante delantal con el logo diseñado por Diego, compartió algunas de sus recetas más especiales para el artículo. «Cada plato tiene una historia», dijo con orgullo. «La empanada de Samburiñas era la favorita de mi hijo Alejandro, y ahora Diego está aprendiendo a prepararla exactamente igual». El periodista quedó especialmente impresionado por los dibujos que decoraban las paredes, los de Alejandro y los de Diego, tan similares en estilo y sensibilidad. «Es como si el talento fluyera en la sangre», comentó mientras tomaba notas. Manuel, desde su rincón habitual, compartió anécdotas sobre la historia de la familia en Vigo, sobre la antigua empresa conservera y sobre cómo este nuevo proyecto había dado un nuevo sentido a su vida. «A veces», reflexionó, «las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas». Diego, que ahora tenía 10 años, había comenzado a tomar clases de arte en la escuela municipal. Su talento natural, heredado de su padre, florecía bajo la guía de buenos profesores. Sus nuevos dibujos, que capturaban la vida diaria en el restaurante, mostraban una madurez sorprendente para su edad. Una tarde, mientras el restaurante se preparaba para el servicio de cena, Diego se acercó a su madre con una propuesta especial. «Mamá», dijo con seriedad, «quiero hacer una exposición con los dibujos de papá y los míos. Podríamos llamarla 2 generaciones, un corazón». La idea conmovió a todos. Carmen, Pilar y Manuel se miraron, reconociendo en la sugerencia de Diego la perfecta manera de honrar la memoria de Alejandro y celebrar el presente de la familia. «Podríamos hacerlo coincidir con el primer aniversario del restaurante», sugirió Pilar, sus ojos brillando con entusiasmo. «Prepararé todos los platos favoritos de Alejandro». Manuel se ofreció a contactar con antiguos amigos del mundo empresarial para dar mayor difusión al evento. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo a Diego abrazando a su nieto. Los preparativos para la exposición comenzaron de inmediato. Carmen transformó una sección del restaurante en una pequeña galería, donde los dibujos de padre e hijo se exhibirían lado a lado. Diego pasaba horas seleccionando y organizando las obras, creando un diálogo visual entre el pasado y el presente. Pilar, mientras tanto, se sumergió en sus cuadernos de recetas, planificando un menú especial que representara la historia de la familia. Cada plato tendría una tarjeta explicativa, contando su significado particular en la vida de Alejandro. La noticia de la próxima exposición se extendió rápidamente por Vigo. Los clientes habituales compartían la historia con sus amigos, y pronto el pequeño restaurante familiar se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. La historia de amor, pérdida y redención tocaba los corazones de todos los que la escuchaban. Una tarde, mientras Diego trabajaba en un nuevo dibujo para la exposición,
Pilar lo observaba con lágrimas en los ojos. «Tienes el mismo gesto de concentración que tu padre», dijo suavemente, «la misma forma de inclinar la cabeza cuando algo no te convence del todo». Carmen, que estaba cerca, sintió una oleada de emoción. Cada día descubría nuevos gestos, nuevas similitudes entre Diego y Alejandro. Pero más allá del parecido físico, era el corazón generoso y el espíritu sensible de su hijo lo que más le recordaba al hombre que había amado. Manuel, que había estado revisando antiguos álbumes familiares, encontró una fotografía que captó perfectamente el espíritu de la exposición. Alejandro, a la edad de Diego, dibujando en la antigua cocina familiar mientras Pilar preparaba empanadas. La imagen era un espejo del presente, donde Diego hacía exactamente lo mismo con su abuela en la cocina del restaurante. El restaurante se había convertido en mucho más que un negocio exitoso. Era un lugar donde el pasado y el presente se encontraban, donde las heridas se habían transformado en cicatrices que contaban historias de amor y superación, donde una familia había encontrado su camino de regreso a la felicidad. El día de la inauguración de la exposición Dos generaciones, un corazón, amaneció con una luz especial en Vigo. La niebla matinal se disipó temprano, revelando un cielo azul brillante que parecía celebrar junto con la familia este momento tan especial. El restaurante Sabor a Familia se había transformado para la ocasión. Las paredes, ahora convertidas en una galería improvisada, mostraban los dibujos de Alejandro y Diego en una disposición que contaba visualmente la historia de dos generaciones unidas por el arte y el amor. Pequeñas luces realzaban cada obra, creando un ambiente íntimo y acogedor. Pilar había estado en la cocina desde el amanecer, preparando un festín que era tanto un homenaje a la memoria de su hijo como una celebración del presente. El aroma de las empanadas recién horneadas, el pulpo a la feira y los mejillones en salsa de albariño llenaba el aire, mezclándose con el inconfundible aroma del café recién molido. Diego, vestido con una elegancia impropia de sus 10 años, se movía entre los invitados explicando los dibujos con una mezcla de orgullo y timidez. «Este lo hizo papá cuando tenía mi edad», explicaba, señalando un boceto del puerto. «Y este lo hice yo la semana pasada, desde el mismo lugar». La similitud entre los estilos era sorprendente. Los trazos seguros, la forma de captar la luz, la atención a los pequeños detalles. Era como si Alejandro hubiera pasado su talento directamente a su hijo, junto con sus ojos verdes y su sonrisa luminosa. Carmen observaba todo desde detrás del mostrador, su corazón rebosante de emociones. El periodista que había escrito sobre ellos semanas atrás había regresado para cubrir el evento, y su artículo había atraído a un público numeroso y variado: vecinos del barrio, antiguos amigos de la familia, artistas locales y hasta algunos críticos de arte. Manuel, elegantemente vestido y rebosante de orgullo, compartía anécdotas con los invitados. «Mi hijo y mi nieto», decía con voz emocionada, «tienen el don de ver la belleza en lo cotidiano. Sus dibujos no solo capturan imágenes, capturan el alma de Vigo». A media tarde, cuando el local estaba lleno de gente, Carmen reunió a su familia para un momento especial. Había preparado una sorpresa, un libro que recopilaba fotografías familiares, recetas de Pilar y reproducciones de los dibujos tanto de Alejandro como de Diego. Era un testimonio tangible de su historia, un puente entre el pasado y el presente. «Este libro», anunció Carmen a los presentes, «es nuestra historia de amor. No solo el amor romántico entre Alejandro y yo, sino el amor de una familia que encontró su camino de regreso a la unidad. Es la historia de Manuel, que nunca perdió la esperanza, de Pilar, que encontró la fuerza para regresar, y de Diego, que nos enseñó que el amor puede trascender el tiempo y el dolor». Pilar, que había abandonado momentáneamente la cocina, abrazó a su nieto con lágrimas en los ojos. «Tu padre estaría tan orgulloso», susurró, «no solo por tu talento, sino por la persona maravillosa en la que te estás convirtiendo». La exposición fue un éxito rotundo. Los dibujos de Diego llamaron la atención de varios galeristas locales, y algunas de las obras de Alejandro fueron solicitadas para una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad.
Pero más allá del éxito artístico, lo que verdaderamente importaba era la sensación de cierre y nuevo comienzo que el evento representaba para la familia. Esa noche, después de que el último invitado se hubiera marchado, la familia se reunió alrededor de una mesa en el restaurante vacío. El aire aún estaba impregnado del aroma de la comida y las conversaciones del día. Diego, cansado pero feliz, se apoyaba en el hombro de su madre mientras hojeaba el libro de memorias familiares. «¿Sabes, mamá?», dijo con voz somnolienta. «Creo que papá está con nosotros. Lo siento cuando dibujo, cuando la abuela me enseña sus recetas, cuando el abuelo me cuenta historias. Es como si nunca se hubiera ido del todo». Carmen besó la frente de su hijo, compartiendo una mirada cómplice con Manuel y Pilar. «Tu padre vive en cada uno de nosotros», respondió. «En tu arte, en las recetas de la abuela, en las historias del abuelo, en nuestros recuerdos y en nuestro amor». Pilar se levantó y comenzó a servir chocolate caliente en tazas de porcelana antigua, una tradición familiar que había recuperado. Manuel sacó de su bolsillo una vieja brújula que había pertenecido a Alejandro. «Esto es para ti, Diego», dijo, entregándosela a su nieto. «Para que siempre recuerdes que, sin importar dónde estés, el amor de la familia será tu norte». El restaurante Sabor a Familia se había convertido en mucho más que un negocio exitoso. Era un testimonio vivo de cómo el amor puede transformar el dolor en esperanza, de cómo los finales pueden convertirse en nuevos comienzos, de cómo una familia puede renacer de sus propias cenizas. Mientras la noche caía sobre Vigo, las luces del puerto parpadeaban en la distancia como estrellas caídas sobre el mar. En las paredes del restaurante, los dibujos de padre e hijo contaban una historia de amor que trascendía el tiempo y el espacio. Y en el corazón de cada uno de los presentes, la certeza de que el amor, en todas sus formas, era la fuerza más poderosa del universo.